a los reportes, ¿ya? Entonces, de alguna forma, tu actividad número 3 se entrega el día 4 del 12, o sea, un mes de plazo para poder resolver la actividad. Y de alguna forma, la verdad que yo le podría guiar con alguno de estos, pero la verdad que es un tema de investigación que de cierta forma hace referencia a 5 elementos que de alguna forma uno debiese reconocer en un servidor de SQL, que de alguna forma es el servicio de database mail, ¿ya? Si yo abro el SQL, de alguna forma me voy a encontrar con todos estos elementos si es que están instalados. De alguna forma no siempre me voy a encontrar con todas las herramientas instaladas porque el análisis services y el reporting services son componentes que técnicamente yo escojo al momento de instalar. Si yo no los instalé, de alguna forma no es que tenga que hacer toda la instalación de cero, sino que de alguna manera corre el disco de SQL y él te va a decir que instales técnicamente los componentes que te faltan. En este caso, Analysis Services y Reporting Services, que son funcionalidades de reportería y análisis de base de datos, pero que de alguna manera son cosas que a mí me interesa que ustedes reconozcan y que puedan practicar desde cero. O sea, algunos yo los puedo apoyar con la instalación y todo lo demás, pero quiero que ustedes ahí incluyen de qué es lo que significa, que qué es lo que significan esos servicios, de alguna manera. Entonces, el primer componente dice qué es lo que es database mail. Y si me voy al SQL, dentro de mis servicios, oye, ¿dónde encuentro database mail? Po? Oye, tengo job, tengo integración de servicios, tengo management, tengo seguridad. Oye, no encuentro database mail. Lo tendré que instalar, vendrá definido en alguna parte, operadores, proxies. Ah, mira, por acá tengo un análisis services, pero query. Otra cosa, hoy tengo un tema de error, perfecto. Oye, voy a ver la mantención de los servicios. Database mail, ahí está. Entonces, en la administración, yo tengo el servicio que se llama database mail. Entonces, tú encontraste la configuración y esto lo que hace técnicamente es enviar correos con alguna información adjunta que tú quisieras reportear. De alguna forma, aquí es clic derecho y te va a decir configure database mail. Y él te va a mostrar un wizard que técnicamente debieses configurar. Entonces, de alguna forma, a modo de experiencia, te voy a obligar técnicamente a buscar los elementos que yo te estoy pidiendo. De alguna forma, quizás a modo de apoyo, los que están técnicamente, digamos, disponibles con la instalación que nosotros realizamos de alguna manera, son los componentes de database mail que están técnicamente disponibles. Está el tema del auditar SQL, ahí está, y de alguna forma siempre están instalados el servidor vinculado. De alguna forma, el database mail lo que hace es enviar correo, pero enviar correo desde el SQL. No me pide un script ni un agente externo como ustedes lo hicieron en el ETL, que tuvieron que implementar una configuración. Aquí no, él te pide los parámetros de correo y te permitiría de alguna forma enviar una alerta o alguna configuración a través del SQL cuando genera algún backup que te avise que técnicamente terminó correctamente. Siempre está Profe, tachado a los jobs, ¿sí? pero funciona algo similar a lo que hicimos en la prepráctica. Sí, claro, tiene otras cosas, o sea, la gráfica de tu práctica fue en código. Aquí técnicamente él te entrega un wizard, un asistente que te va a guiar técnicamente en ese proceso. Ya, y son como los parámetros similares, o sea, de dónde el correo y esas cosas, ¿cierto? Puerto y cosas por el estilo, que es lo que tú quieras tachar. Y después técnicamente eso tú lo puedes asociar a un job. Cuando tú generabas el logshipping, te daba la opción de que el job tuviera alertas. Y esas alertas de alguna forma se atachan a este database mail para que tú lo puedas enviar. De alguna forma, insisto, esto lo que busca es un trabajo colaborativo, que ustedes investiguen, igual que siempre la misma mecánica, si algo no te funciona, yo te ayudo a resolver, pero la idea es que esto usted intente con su grupo de trabajo, porque es una actividad grupal, lo intenten resolver de alguna forma dentro del mes de plazo. O sea, si algo no te da y te queda una semana de plazo, igual que siempre nos juntamos, o si algo lo están trabajando y no te funcionó, de alguna forma lo podemos revisar, pero lo que apela de alguna manera a esto es a tu desarrollo. De alguna forma, si bien es cierto, yo te puedo ayudar, que tú le des una vuelta y si algo no te compita, de alguna forma yo aparezco ahí como el comodín para poder apoyarte en esa solución. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer ese trabajo que usted nos está mostrando en pantalla.
No, con el grupo. este trabajo es grupal, pero esto es para el 4 de diciembre. Ah, ya, es el Esto, del mes. esto es tu nota 3, correcto, que de alguna forma la última clase de la carrera o del ramo como tal va a ser entre el día 4 y el día... no, es 4, es sábado. El 3 o el 10. De alguna forma nosotros vamos a exponer esos trabajos. Pero tienen un mes para desarrollar todo esto, de alguna forma para implementar, porque tu segunda prueba, como no hemos tenido clase con la suspensión y con que yo falté, no tengo materia para hoy día hacerte una prueba. Te podría hacer una prueba de teoría, pero no tiene sentido porque vamos a ver reportería. Entonces, de alguna forma, nuestra prueba número 2 quizás va a ser por ahí por el 19 o por el 26. Y la próxima semana tú vas a exponer, pero de alguna forma va a tener el plazo en paralelo para poder ir trabajando en esa actividad. Pues, así que ante ese tema, el tema de las notas, estamos a tiempo de poder ajustar, así que no es que nos falte algo que pueda pasar, sino que de alguna manera estamos atrasando un poco más la segunda prueba, pero no es más allá que eso, ¿ya? ¿Se entiende si yo la idea está ahí? Excelente. Listo, súper. Entonces, por ejemplo, auditar SQL. Oye, no lo conozco el auditar SQL. Perfecto. Lo que yo apelo a que ustedes revisen la jerarquía que tiene esto. De alguna forma, oye, ok, ¿qué es lo que hace? Conocer nuevos términos. Oye, vimos alguna vez, en algún momento vimos los logins, perfecto, donde creaban los usuarios, vimos los roles que podíamos tener, oye, algunas credenciales, oye, algunas actividades que están, digamos, encriptadas. Auditoría. Ahí está en inglés, pero ahí está. Oye, pero no me muestra nada. Claro, porque yo aquí tengo que generar clic derecho, nueva auditoría. Y ahí viene técnicamente qué es lo que él hace de alguna forma como variable. Oye, una auditoría lo que técnicamente define es una especie de recolector de un periodo de tiempo en donde tú quieres saber qué es lo que se gatilla en tu SQL. Oye, no, sabes que todos los días a las 10 de la mañana hay un consumo elevado. Ah, ¿lo puedo identificar? Sí, yo podría tener el panel de tareas del SQL, el visor, y técnicamente podría ver qué es lo que se está gatillando. Oye, pero no puedo tener a una persona ahí disponible que esté mirando el visor. O sea, estoy poniendo a una persona ahí que me puede servir para otra cosa. Entonces tengo este proceso de auditoría que técnicamente lo que hace es chequear o ir almacenando en un archivo todo lo que tú técnicamente vas gatillando. No tú, sino que lo que va gatillando el SQL como en transacciones. Entonces, este modo de auditoría te hace una vigilancia, entre comillas, de todo lo que se gatilla dentro de un periodo quizás de tiempo y de alguna forma lo va guardando en un archivo para que tú después lo puedas consultar. De alguna forma, eso también está técnicamente instalado en tu motor. De alguna forma, auditoría te permite a ti llevar un recolector que te permitiría, como la palabra dice, auditar qué procesos se ejecutaron en qué momento, ¿ya? Para que también le den una vuelta, si algo no te funciona, me pregunta. De alguna otra manera, en Server Object, lo más utilizado de alguna forma a nivel de administración es lo que se llama Linked Server, que de alguna manera, si yo reviso, lo tenemos en inglés, allí va a ser Audits, y si tengo servidor vinculado, esto va a ser Linked Server. Y de alguna manera, lo que esto implica, providers me muestra todos los drivers, temas de conexión que son necesarios para yo poder vincular mi SQL a otro motor. Entonces, igual que en todos los procedimientos, no me muestra nada más, pero yo tengo que hacer clic derecho encima de la carpeta y él me va a decir New Linked Server. Ahí está. Y él me va a preguntar, oye, ¿a qué servidor tú te quieres conectar? Por ejemplo, a réplica. Ahí está. Oye, ¿cuál es tu conector? ¿Un OLDB? ¿Cuál es el data source? ¿Cuál es el método de conexión? ¿Cuál es el string? ¿Cuál es la base de datos? Entonces, de alguna forma, aquí yo tengo los drivers para poder conectarme a un Oracle, a un Access, a un Excel si quisiera, o a otro SQL, o a un IBM, y yo podría tener técnicamente acceso a esa base de información, a ese otro servidor, a través de un servidor vinculado. Esto es como un vínculo, como un mapeo a otro server, cosa de que tú
del servidor que tienes disponible en tu equipo, técnicamente tú puedas acceder a un segundo servidor y encontrar las bases y las tablas en ese detalle. Entonces, de alguna forma, lo que hace el Linked Server es permitir conectar de alguna forma otros servidores y mapearlos a tu servidor para tenerlos disponibles y consultar datos. Te quedan como disponibles, como si fueran bases tuyas. Entonces, de alguna forma, ese server Odin lo que hace, hola Ariel, técnicamente lo que hace es vincular, como bien lo dice el nombre, nuevos servidores y tenerlos técnicamente disponibles en la base de datos que tú tengas disponible, en tu motor. ¿Sí? ¿Pero solamente consulta de datos? Solo consulta de datos, sí. Ya. Ya. Ahora, lo que pasa es que yo puedo generar quizá una query que yo pueda insertar en el otro servidor y que él técnicamente me lo devuelva y lo va a reflejar como el logchiving, que yo inserto acá, me lo replique y lo puedo ver. O sea, si tú me dices quiero inyectar directamente, de alguna forma, sí, también lo podría hacer porque las bases no quedan en solo lectura, las bases quedan habilitadas. Pero no te va a aparecer como una base acá disponible, te va a aparecer como un servidor vinculado y yo debiese mapear ese servidor vinculado para que la query lo pueda revisar. Pero si técnicamente yo tengo una programación por fuera que me dice un formulario y técnicamente lo voy a rellenar y voy a grabar el dato, no es que el dato se vaya solamente para un lado, sino que se va para el servidor, pero como tu servidor está vinculado, técnicamente tu conexión también va a mostrar ese dato que está ahí cargado. ¿Se entiende, Víctor? Ahí te perdí. Ya, de alguna forma... Sí, profe, disculpe, no le pude contestar, es que iba manejando justo. No es problema, no es problema. Así que, de alguna manera, aquí yo no tengo instalado el Analysis Services ni el Reporting Services, pero como les digo, de alguna u otra forma, esos componentes, ustedes van a la ISO que yo les entregué, van a instalar, pero técnicamente cuando te pide la instancia, lo podemos revisar en la próxima clase para no retrasar más el inicio de hoy día, lo podríamos instalar si es que no lo pueden hacer ustedes. Pero de alguna forma, Analysis Services y Reporting Services son de alguna forma elementos que nosotros debiésemos instalar, porque de alguna forma para liberar un poco de recursos, yo no los cargué en el principio, pero de alguna forma tampoco es que te quiten tanta capacidad en tu computador. De alguna forma es para vivir la experiencia de modificar la instancia, que es lo que ustedes instalaron, y agregarle estos nuevos componentes que de alguna forma forman parte de un proceso de instalación de SQL en donde tú puedes agregar componentes o quitar componentes en el caso de que sea necesario, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esta actividad como tal tiene un mes para que usted la pueda entregar. De alguna forma es un trabajo grupal. Los grupos que han venido trabajando, si alguien se quiere reajustar, no hay ningún problema. Si lo quieren trabajar solo, más trabajo, pero de alguna forma también puede ser. Pero los que tengan grupo ahí lo puedan desarrollar en equipo, no hay ningún problema en esa solución. ¿Qué es lo que se pide para esa actividad? Oye, ¿existe algún proceso de instalación? ¿Existe alguna configuración? Ariel, sí. Profe, tengo una duda. Ahí donde dice auditar no tiene nada que ver, no es auditoría, ¿cierto? No, esto es auditar el SQL, que de alguna forma te permite leer lo que está pasando en tu base de datos. Ya, profe. ¿Ya? Pero no tiene relación con el ramo de auditoría que ustedes tienen. La palabra es similar, de alguna forma, lógicamente, auditar significa como revisar o controlar, y eso es lo que hace el auditar SQL, que técnicamente audita las queries o todo lo que se está ejecutando técnicamente en tu servidor. ¿Ya? Sí, profe, lo que pasa es que en auditoría no han explicado qué es revisar, que todo esté bien, por eso le Aquí, preguntaba. aquí técnicamente más que esté bien es ver qué es lo que sucede para poder saber qué es lo que está generando quizás alguna complicación. Pero es correcto lo que usted plantea. Es como una revisión y que te va guardando un archivo con las transacciones y las ejecuciones que se van gatillando Ya, para que profe, tú puedas analizar. ¿Ya? muchas gracias. Listo. ¿Qué es lo que se pide técnicamente de esto? El proceso de instalación. De alguna forma, oye, el database mail está instalado. En este caso, usted debiese responder que el proceso de allá viene precargado y que solamente requiere la configuración. Pero en este caso, Reporting Services y Analyzing Services tienen un proceso de carga o de instalación, si es que estos no están instalados, que de alguna forma es la experiencia que me interesa que ustedes puedan rescatar. Oye, instalé el SQL con los elementos básicos,
pero esa misma instalación yo la puedo técnicamente editar. Editar en el sentido de que yo puedo agregar componentes, si es que fueran necesarios, posterior al uso de MySQL, y él no se va a dañar y no va a tener ninguna complicación. De alguna forma, ¿qué configuración tengo que hacer para que esto funcione? O sea, no es que yo haga siguiente, debo parametrizar ese tipo de elementos. Ok, Ignacio, ahí lo revisamos, no se preocupe. ¿Qué configuraciones debo realizar para que esto funcione? De alguna manera, ¿qué es lo que me da el servicio? O sea, ¿qué es lo que gatilla? Que más o menos en pocas palabras es lo que yo te explicaba en cada uno de estos elementos. ¿Y qué requiero yo para llevar a cabo la implementación? Oye, por ejemplo, si voy a configurar un database mail, necesito saber la cuenta de correo, necesito saber técnicamente el nombre de usuario, la clave, elementos que tú necesitas. Oye, ¿qué necesito para un linked server? Ah, para un servidor vinculado, necesito saber la IP del otro servidor, el nombre de la instancia, la base de datos, un usuario. Entonces, cuando tú configures, tú te vas a dar cuenta que él te pide requerimientos. O sea, ¿qué requiero yo para poder técnicamente cargar a esa variable la configuración? Y técnicamente pruebas de su funcionamiento, que envíe un mail, de que pueda ver los datos de la otra base, que de alguna forma pueda ver el registro de auditoría, que de alguna forma pueda levantar el sitio del reporting services, y que de alguna forma son solamente las evidencias de la configuración, ¿ya? De alguna manera todo esto va de la mano con los diferentes elementos que uno podría administrar técnicamente en un SQL. No es nada tan complicado, para nada, es algo que ustedes van a lograr sin problema. No es que sea siguiente, finalizar, requiere también dos tiempos, pero de alguna forma el plazo que estamos dando es bastante accesible, con un mes de espacio para que puedan técnicamente resolver, ¿ya? De alguna forma, insisto, esta es tu actividad técnicamente número 3, porque la 2 la comenzamos a desarrollar hoy día, y la prueba yo creo que va a ser técnicamente en un par de semanas más, eh, por ahí, por el día 12 o 19, según cómo vayamos avanzando con el tema de eh, este backup y este data warehouse que tenemos que implementar, ¿ya? Pero, profe, en la segunda vamos a ver directamente lo que es el warehouse. Claro, y lo que es Power BI, que lo vamos a instalar ahora, técnicamente Ya, para ese manejar. no lo ubico, pero conozco un poco el término de warehouse. Cuando vimos la ETL se hablaba mucho de ese término. Exactamente, que de alguna forma es como tú administras la información. De si bien es cierto, uno tiene roles de seguridad, tiene base de datos, pero de alguna forma la arquitectura es lo que esto plantea como una solución. Lo vamos a revisar de inmediato, ¿ya? De alguna forma me interesaba compartir esto con ustedes Profe, para poder revisar, ¿sí? ¿qué significa donde dice linked? Linked, ¿A donde dice servidor, servidor sí, vinculado, es la, linked? es la traducción del inglés. Ah, ya, ya, Linked ya. significa Pensé que era como algo vínculo, aparte. server. No, no, es lo mismo, Ah, ya. ¿ya? Listo. Ok. Bien. En el drive del curso, esto se lo cierro, de alguna forma era la explicación de esta tarea, ahí está. De alguna otra forma, esa explicación la vamos a revisar y tenemos un plazo para poder responder, pero para su tranquilidad, de alguna forma, la evaluación 3 ya está disponible, y la publicación, igual que la actividad 1, también va a estar ahí para que ustedes la puedan ahí considerar. ¿Ya? La prueba 2 aún no está, porque de alguna forma no hemos visto la materia, pero es lo que nos queda por resolver a partir de ahora. ¿Ya? No, Ariel, está en la primera parte, como siempre, no es la semana, lo que ya con estos descuadres, no sabemos qué semana estamos ya. No, no Es es una, prueba, ¿cierto? no, esta es la tercera nota, Ariel, para Ah, diciembre, ya. ¿ya? Es tu tercera Ah, nota. por eso dice un mes. Sí, correcto. Ah, ya, yo pensé que era la segunda prueba. No, no, no. Así que tranquilo por ese lado, pero ahí está para que no lo deje para el final, porque de alguna forma a última hora lo más probable es que se te complique. Bien, vamos al drive del curso.
Listo. En el drive del curso, que aquí se lo puedo compartir por el chat, si alguien no lo tiene ahí aún disponible. Copiar vínculo. Ahí está en el chat. De alguna manera se van a encontrar con el backup del Data Warehouse. Ahí está. Esa carpetita la tenemos que descargar completa. El apunte, el Power BI y técnicamente el backup. Ahí está. Entonces, esos 3 archivos tú los vas a descargar y vamos a comenzar a implementar la solución. Ustedes me cuentan cuando estemos ok para poder revisar. Profe, esos ¿Sí? 3 archivos son de los de la tercera nota. No, segunda prueba esto. La tercera Ah, prueba ya ya. ya la Ah, esto sí que explicamos es de ya. ahora. Esto es de ahora, sí. Ah, ya. Que me Con había- esto comenzamos. Bien. De alguna otra manera voy a descomprimir mi archivo, extraer aquí. Sí a todo. Y ahí quedó el apunte, el Power BI, que lo voy a llevar a mi escritorio. Y de alguna manera el backup que tenemos que restaurar. Ahí está. Listo. Ahí están nuestros 3 elementos para poder resolver a esa configuración. Ustedes me cuentan hasta ahí si pudieron descargar. Pero Ah, ya lo descargué. ya, listo. Vamos a instalar el Power BI, porfa. Vamos a instalar ese componente. Yo lo tengo instalado, pero de alguna forma voy a ver si me permite hacer el proceso para que ustedes lo puedan seguir. Pero la verdad que no tiene ninguna ciencia, así que esto es siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. ¿Ya? No, aquí no tengo nada que hacer. ¿Alguien quiere compartir su pantalla para que lo pueda mostrar a los compañeros y poder grabar la instalación? Si quiero yo, profe, ¿Ya? ¿Listo? Súper. Dele, Martín. me tiene que dar permiso, sí. Eh,
¿Ya lo tenía, po? Ah, ya. Ahí se ve. Claro, el amarillo es el que dice Power BI Desktop Setup. Ese se fue la pantalla blanca, como que se pegó, parece. Sí, profe, voy a tener que dejar de compartir porque me está pasando lo mismo que me pasó la otra vez, que se me empieza como a pegar el computador. Bueno, ya no se pegó. Y ahora no, a morir. Eso. Selecciona el lenguaje, español. Español, ¿dónde? Spanish. Spanish. ¿Listo? Perfecto. Acepte. Siguiente. ¿Cuánto pesa, profe? Porque no tengo mucho No, no pasa espacio. nada, tranquilo, instale Ah, nomás. Saque los juegos nomás. Ya. Instala. eso es que no me queda casi nada. No, pues si no te va a pasar nada, tranquilo, sí. Listo. Finalizar. Listo, no tengo nada. Ahora vaya a buscar el programa. Ahí está bajito, Creo mira. que es bruto. Aquí me dice que crear una cuenta, profe. Te podrías conectar con la cuenta de ENAC, pero da lo mismo, dale todo uno abajo y ya veis todos esos campos que de alguna forma son requeridos. Pero de alguna manera te deja cerrar. Mira, sube arriba y te deja dejar cerrar la ventana, mira. ¿No te deja cerrar? Eh. Así que no. A ver. No, no me Ya, deja. pero mira, dale, ya tiene una cuenta, inicia sesión, pues ley. Y dale tu correo ENAC. ¿Listo? Uso la de El NAC. correo, sí, mi cable no. Mm, ¿Está bien? Pues. ¿Ya dígale cerrar entonces o no? Ciérralo. Listo. Eso lo puedes cerrar y ahí está tu Power BI funcionando. Eso es lo que Profe, hace. ¿Ya? Hasta ahí Ahí estamos. está. La instalación no es más que eso, solamente siguiente, siguiente. Y nuestro elemento de configuración va a ser el obtener datos externos, que vamos a revisar ahora. Ahí comenzamos la idea. ¿Ya? Ya, profe. Super Martín, eso es. Ariel, ¿qué pasó? el desktop es el que hay que instalar al tiro, ¿cierto? Correcto, hay que instalarlo, sí. Ya. Eso es siguiente, siguiente y nada más que hacer, así que no hay mucho más que revisar ahí. ¿Alguien que no lo puede instalar, chiquillo, de los que está trabajando en este momento? Todo súper, profe. Perfecto, listo. Ok,
Primera tarea de la instalación de este aplicativo que hoy día muy común de uso. La verdad que todas las compañías de alguna forma apuntan a este tema técnicamente porque apunta a una exposición de los datos. Generalmente uno cuando maneja la información técnicamente debe asegurar la seguridad de estos elementos y lo que hacen estos aplicativos que son hoy día, como te digo, la moda porque todas las empresas necesitan indicadores, que es lo que yo les decía de los ETL, que de alguna forma a modo de introducción yo les dejé un apunte para que ustedes en una imagen pudiesen entender qué es lo que implica esto, ¿ya? De alguna manera este elemento de Data Warehouse, que es el nombre técnico técnicamente, lo que hace es tener una base de datos, pero técnicamente dimensionada. ¿A qué se refiere dimensionada? A que generalmente hay una tabla central y todas las demás se alimentan o alimentan a esa central. Entonces, de alguna forma, se habla de dimensiones como un nodo central y todas las otras jerarquías de alguna forma se denominan dimensiones, ¿ya? Yo aquí de alguna forma les dejé como una especie de introducción al tema, básicamente de cultura general, pero ahí está lo que yo te quiero mostrar. Esa imagen de alguna forma técnicamente te indica de alguna manera qué es lo que hace de alguna forma esta revisión. Entonces, de alguna forma, tú ya sabes lo que es un ETL, que de alguna manera lo construiste en tu práctica y que de alguna forma te da dinamismo, porque de alguna forma puede alimentar una base de datos a través de un Excel, de otra base, de un archivo, de otro sistema. Eso es lo que hace de alguna forma tu primera etapa. Pero técnicamente tu base de datos ya no es solo un almacén de información. De alguna forma, él te da la alternativa de poder obtener datos, ahí está, y esos datos de alguna forma se deben analizar. Por eso digo que de repente estos componentes de análisis y de reporting que yo te pedí en tu tercera tarea, de alguna forma te van a quedar como cultura general, como complementos que tiene SQL para poder administrar lo que es un análisis services y lo que es un reporting services, pero que de alguna forma, entre comillas, son limitados por el potencial que tienen. No es muy buena la representación gráfica y ahí generalmente uno no tiende mucho a utilizar esos recursos porque de alguna forma nuevas versiones te significan un tema mayor en cuanto a licencia. Entonces, de alguna manera, el tema del reporting y el análisis de manera local efectivamente funciona, pero de alguna forma publicaciones hacia el exterior o publicaciones, por ejemplo, en una nube, técnicamente no lo aplican. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto es súper relevante manejar este tipo de componentes que de alguna forma lo único que hacen es tomar una base de datos y técnicamente estructurarla de cierta manera en donde tengo un nodo central en donde toda esta información llega y de alguna forma lo que nosotros buscamos es reportear. Podría generar una query, podría generar lo que yo quisiera, pero de alguna forma la finalidad de esto es construir la data. Oye, ¿cómo la construyo? A nivel de diferentes orígenes, perfecto. Hoy a lo mejor es centralizado y traspaso de un servidor a otro. También podría ser. Generalmente, como te digo, esto nunca pega a producción y ahí aparece el log shipping como con la réplica. Si me cagan en producción, que se vaya a la réplica y yo voy y consulto en la réplica. De alguna forma, así se manejan las empresas por el tema del golpe, de alguna forma, lo que si yo me voy a conectar y si le quiero generar una consulta al productivo y tengo a 10, 15, 20 usuarios generando una query, lo más probable es que tu sistema quizás no dé abasto y empiece a no entregar el servicio que tú esperas. Entonces, de alguna forma, todo este juego de administración que ustedes han visto, no, mi respaldo, de alguna forma, aquí se empieza a conjugar. Conjugar en el sentido de que tengo la data, la almaceno, la puedo replicar y la puedo consultar o de producción o de réplica. De alguna forma tú podrías generar una especie de balanceo. Hoy a lo mejor las consultas más livianas las puedo buscar a producción y las consultas de mayor costo en cuanto a los datos que me va a devolver la podría ir a buscar a la réplica. Cosa de que de alguna forma ellos no me estén pegando de alguna manera todo el rato a producción porque de alguna forma tu servidor en performance se podría ver afectado. ¿Cómo lo podría medir? Por los usuarios que tengo concurrentes y por los reportes que esto pueda generar. Pero de alguna manera eso es lo que pretende resolver esta figura o esta idea de trabajo. ¿Ya?
De alguna manera esto lo dejé aquí como para lectura, para que ustedes lo pudieran leer, de dónde puede leer los datos, de un RP, de un sistema de información, de algún software, qué es lo que es el ETL que ustedes ya lo vivieron, qué herramientas tengo yo para poder obtener, reportes, dashboard, analizar los datos, herramientas de query, una consulta, data mining, que de alguna forma no aplica, pero también es como un tema de reporte, pero más fino en cuanto al análisis de los datos. Entonces, de alguna forma, aquí hay enfoques, cómo se construye, pero siempre el punto central técnicamente es la base de información, y ahí están los modelos, ¿viste? De alguna forma, esa estructura de datos es la que uno debe relacionar, que era lo que tú hiciste en tus tablas. Claro, de alguna forma, con 3 o 4 tablas, uno no llega a una dimensión, porque son todas las tablas quizás jerárquicamente iguales, pero yo de alguna manera, en el ejemplo que les voy a compartir, que ya se los compartí, y de alguna forma ustedes tienen un backup, de alguna forma es el proceso que nosotros tenemos que restaurar. Entonces tú en tu escritorio o en tu descarga te dejé ese backup para que tú lo puedas importar. Ahí está el punto back, para que usted lo pueda restaurar en su base de datos. Entonces ese apunte es para que lo pueda mirar, darle un poquito de lectura para cultura general, pero de alguna forma lo que a mí me interesa es restaurar ese backup para que podamos ver esa data. Ariel, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Ajá. ¿Cómo se crea la cuenta en el programa? Si quieres te registras o lo puedes hacer después. Así que dale Ya. inicia sesión y después lo cierra nomás. Y lo que me interesa es que el programa se pueda habilitar. Si después se quiere Ah, registrar, no, ya. no No, hay si ya lo problema. instalé ya y me pide eso que de iniciar sesión. Sí, que sí, que si quiere regístralo, pues no hay problema. Ah, ya. Pero no es necesario que sea ahora. Lo vamos a conectar, pero si lo quiere hacer, hágalo mejor nomás. Dedique el tiempo y Ya. hágalo, no hay problema. Pregunto para no andar así como atrasado. No, 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 hágalo nomás, no hay problema. Si tiene que registrar sus datos nomás y no hay problema con eso. De alguna forma, ese reporte es lo que ustedes van a generar. Esa es una muestra, de alguna forma, de una conexión a un archivo o a una base. Esta reportería, que de alguna forma es lo que busca, es analizar estos datos. Esto es una muestra que lo vamos a hacer en una clase, o sea, no hay ninguna duda que esto lo van a lograr. Y herramientas que de alguna forma son muy parecidas al Excel, que también es un componente que también se puede considerar. Aquí, claro, los llamativos que tengo, oye, enfoque, y esto le puedo dar un tamaño, tiene variable, le puedo dar un zoom para ver qué es lo que se vendió en Chile. La verdad que interactivamente es súper llamativo y que de alguna forma, si me pregunta, es muy difícil de configurar. La verdad que hay que dar una vuelta, pero tampoco algo que sea imposible. Entonces, todo esto de alguna forma nos podrían ayudar a elevar ahí la configuración. Y fíjate que aquí están las tablas: tabla cliente, tabla cobranza, tabla ventas, de este ejemplo. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, este reporte como tal, ustedes lo van a poder conseguir, pero técnicamente lo primero que tenemos que considerar es la data, dónde tenemos la data disponible para poder configurar esta información. Y esa data técnicamente está en tu backup. Yo voy a borrar la base porque la estaba probando, no tener ningún problema. La voy a borrar y la voy a restaurar nuevamente. Para los que no se acuerden, clic derecho, restore database, dispositivo, lo voy a agregar. Y ahí tengo el backup. Ahí está. Le digo OK, le digo OK. Y si le quiero cambiar quizá el nombre, puedo cambiarlo DW Ventas. O como tú lo quieras llamar. No hay una regla, no hay una norma. Si quieres dejar el mismo nombre o si le quieres poner tu nombre a la base, da lo mismo. O sea, DW Daniel. No hay problema en ese nombre al momento de restaurar. Y le digo OK. ¿Listo? Con eso, ese backup ya ustedes lo restauraron.
ahí quedó técnicamente la base, y de alguna forma lo que yo necesito es ver técnicamente su diagrama. Y el diagrama es lo que ustedes hicieron en algún momento en algunos de los ramos de base de datos. Ustedes vinculaban. Pero de alguna forma este diagrama ya viene modelado para que ustedes lo puedan técnicamente revisar. Y entender que tengo relaciones, que ustedes las revisaron y que de alguna manera tienen cierta configuración para que ustedes de alguna otra forma lo puedan ir validando. Hasta ahí estamos. Si reviso las tablas, efectivamente tengo una cantidad importante de tablas: artículo, cliente, comuna, detalle, provincia, región, sucursal, vendedores, ventas. En donde lo que esto hace técnicamente es mostrar ahí un universo de variables para de alguna forma poder resolver. Ahí está. ¿Ustedes me cuentan si es que estamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, de alguna forma, esta construcción es la que nosotros hemos ido revisando en relaciones, en tablas, en atributos, y en todo lo que hemos visto de alguna forma a lo largo de estos módulos. Si bien es cierto, ustedes implementaron código, implementaron datos manuales, importaron. Aquí ya tú tienes generalmente el sistema ya armado. Entonces, de alguna forma, lo más probable es que ustedes deban solamente comprender el modelo más que implementarlo en un trabajo. Generalmente los sistemas técnicamente ya vienen definidos, y ni yo que administro técnicamente base de datos accedo a hacer modificaciones porque los sistemas ya vienen predeterminados con su tipografía, con sus datos, con su estructura. Entonces llegar a modificar algo así, la verdad es que no es técnicamente tan simple como uno lo podría técnicamente considerar, porque de alguna forma si hago un cambio quizás en artículo, le puedo pegar a otros elementos que de alguna forma yo podría técnicamente identificar, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, de alguna forma yo tengo un nodo central, que digamos esto en topología podría ser una estrella, donde tengo un centro que técnicamente es mi venta. Si yo reviso venta, podría darme cuenta de que esto tiene un orden, entre comillas, jerárquico, si lo quisiera ver así, de esa forma, y podría decir que, por ejemplo, tengo de alguna manera la jerarquía de estos elementos para de alguna manera poder resolver, y tengo una especie de nivel, si lo quisiera ver de alguna forma como definición. Tengo la tabla central que es ventas y que de alguna forma se alimenta de vendedores y de clientes, que son mis transacciones. Pero de alguna forma esa venta tiene un detalle que sería un segundo nivel, y tengo un artículo que sería un tercer nivel. Generalmente si uno googlea te dice que son dimensiones, pero que técnicamente son como niveles. De alguna manera la palabra que más se utiliza es dimensión, que es una especie de jerarquía o estructura en donde yo tengo mis datos técnicamente bien segmentados. Y de alguna forma lo que pretende esto es tener muchos mantenedores, y que de alguna forma esta tabla central consuma los datos para que él técnicamente los pueda resolver, ¿ya? Entonces, ante esa definición, nosotros tenemos que considerar que, de alguna forma, ventas tienen sucursales, pero de sucursal nace comuna, comuna se alimenta de provincia, y provincia se alimenta de región. Entonces, estructuralmente, esto se va rellenando desde el nivel más bajo hacia el nivel más alto. Por eso, de alguna forma, él lo plantea como una dimensión. Así se plantea cuando uno habla de un modelo de un data warehouse. Generalmente, ustedes cuando lo googleen van a encontrar ahí el componente de dimensión, ¿ya? De alguna forma, no sé si alguien tiene alguna duda con el modelo. Debe ser simple de entender las relaciones. Una sucursal puede tener muchas ventas, un cliente puede tener muchas ventas, un vendedor puede hacer muchas ventas, una venta puede tener varios detalles, un artículo puede estar en diferentes ventas, que de alguna forma es la definición de esos datos para poder considerar.
Hasta ahí, chiquillos, ustedes me cuentan. Sí, creo que se entiende ¿Vale? perfectamente. ¿Alguien con alguna duda? ¿Están ahí o no? Somos 13. Ariel, Cristóbal, Durmiendo. ¿sí? Ok. Ignacio, Isaías, Lester, Martín está ok, Misael, Raquel, Tailín, Víctor. Ready, profe. ¿Listo? Ok. Profe, Súper. Ok, ¿sí? ahí le mandé algo al chat, Me pero en el mandaste chat. algo al chat. Espérate, dice ninguna duda. Ariel. Sí, claro, no hay problema. Ahí conversamos después. No hay problema. Y profe, que se trata de otra cosa, pero igual está relacionado. Ya, listo. No hay problema. Listo. Entonces, de alguna forma, para que tú más o menos te orientes, tú vas a tener que hacer esta actividad en tu prueba número 2, donde vamos a entregar un backup, vamos a entregar un modelo, y yo te voy a pedir técnicamente un reporte bajo ciertas definiciones, ¿ya? Pero de alguna forma yo debo entender el modelo para poder reportear, porque a ti te lo entregaron y yo esta arquitectura no la conozco. Entonces, de alguna forma requiere de un estudio previo saber los campos que tienen, cuál es la información, y de alguna forma aquí tengo las tablas. Entonces, ante eso, si yo hago un select, de alguna manera debiese ver quizás qué es lo que tienen las tablas y cómo están ellas pobladas. Ah, entonces de alguna forma ahí tengo productos que quizás no he visto nunca. Ok, no hay problema, pero de alguna forma debo entender la estructura. Oye, a lo mejor yo quiero obtener quizás alguna información de clientes. Ah, ¿de dónde son? De Villarrica, de Ensenada, de dónde son las personas, oye, cuántos son casados, cuántos son solteros. De alguna manera tengo yo ahí definiciones que podría y que debo entender, porque si yo no entiendo esto, no voy a tener cómo reportear la información, ¿ya? Entonces, de alguna forma, desde este nivel, lo que yo debiese hacer es técnicamente conectarme a estos datos. Y aquí es donde aparece técnicamente nuestro aplicativo nuevo que técnicamente nos permitiría resolver a esa interrogante. ¿Ya? Este es un modelo que yo les mostraba que de alguna forma es una muestra. Si yo buscara reporte en Power BI, voy a encontrar cosas, pero impresionantes. De alguna manera es relevante esa configuración. Y lo más llamativo aún es que de alguna forma estos reportes yo los puedo publicar. ¿Publicar en qué sentido? En que si yo tengo mi Power BI, digamos, disponible, yo termino mi reporte y le digo publicar y él se va a una nube y queda técnicamente interactivo y yo lo puedo compartir por un link. Entonces, de alguna forma, tiene otra plusvalía porque de alguna forma tú tienes un reporte que tienes de manera local, pero que lo publicas a una nube que te entrega este mismo aplicativo que es del Office 365, que es de la suite de Microsoft, y él vincula todo. De alguna forma, claro, te da un periodo de tiempo que son 60 días, pero después una licencia para un usuario técnicamente eh, tiene un costo como de $7. Entonces, si yo lo pienso, yo podría decir, ¿sabes qué? Tengo una cuenta de servicio, una cuenta que se llame reporting, y con esa cuenta todos se conectan a ver los distintos reportes que yo pueda tener disponibles, porque esto es como un Excel, yo puedo tener diferentes reporterías, página 1, página 2, página 3, y podría tener diferentes modelos de reporte y que todos se visualicen en una sola nube. De alguna forma son visiones que uno va tomando cuando ya tiene un poquito más de conocimiento, pero que son ideas que de alguna forma permitirían de cierta manera abaratar un costo que tampoco es tan elevado, pero de alguna forma es importante reconocerlo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces esto funciona así como si yo le directamente, pero mostrándolo de una forma gráfica. Claro. Estas son las queries representadas de manera gráfica, exactamente. Oiga, y si yo mantengo bastantes queries y ¿cuánto se llama? Y muestro mucha información de diferentes bases de datos, podría ser, entre comillas, como una Big Data pequeña, una cosa así. Para ese lado va, pues claro, va para el análisis de los datos y para Big Data. Por eso digo que este tema de dimensiones lo que hace es recolectar, pues, que eso es lo que de alguna manera busca. Pero ese es como el mundo al que apunta, todo el mundo este de análisis de los datos y del manejo de la información, así es. De manera ordenada con un data lake, perdón, desordenada con un data lake o de manera ordenada con un data warehouse, pero esto apunta técnicamente a todo lo que esto es almacén de información, pues, entendiendo que Big Data de alguna forma hoy día es una nebulosa en cuanto a su definición, pero es como saber dónde están todos los datos, que de alguna manera Entonces,
Profe, entonces Warehouse y el Data Lake, lo que usted indica, son dos formas de mostrar los datos. O sea, De como usted tener me los datos indica, almacenados, correcto, exactamente. Uno generalmente, Profe, yo te podría decir que el Data Lake tiene los datos así, oye, así quedaron los datos y de alguna manera, oye, la estructura que tengan, digamos que están en bruto, y de alguna forma el Data Warehouse tiene todo pero ya prolijo, con formato, con definiciones, con una arquitectura, con un orden. Esa es técnicamente la diferencia funcional. Los dos funcionan, pero de alguna forma con esos alcances, digamos que te podrían generar alguna complicación a posterior. No es que no funcione, va a funcionar, pero de alguna forma con algún alcance que podría generar ese tipo de estructura. ¿Se entiende, Víctor? vale, profe, ahí entendiendo mejor, ya. Perfecto. profesor, ¿Sí, Ariel? ¿qué significa donde dice marketplace? Que tú podrías, por ejemplo, ir a buscar nuevos componentes que están disponibles de manera pagada o de manera gratuita. Técnicamente ese marketplace te entrega otras gráficas, otras visualizaciones, aparte de estos elementos que él te entrega como gráficas que son las que vienen disponibles. Oye, entonces a lo mejor tú quieres generar algo que sea algo no tan común con los elementos que aparecen acá, entonces tú podrías ubicar diferentes gráficas, presentaciones, un mapa de globo, que generalmente es lo que uno ve en la tele, que te ponen el COVID por común y te ponen un mapa con las personas. Aquí esto lo trae hecho. Entonces, todos esos reportes que de alguna forma se obtienen de una base de datos, técnicamente yo los podría reconocer y cargar en mi software de reportería. Algunos pagados, otros gratuitos, pero de alguna forma yo tendría que buscar la alternativa que más me acomode para poder técnicamente resolver. Aquí tengo N cantidad de variables de gráfica y la que más te acomode es la que tú podrías utilizar. Pero un marketplace es como para ir a buscar elementos que están disponibles, gratuitos o pagados. Profe, ¿Sí? en resumidas cuentas, funciona igual que un dashboard. La diferencia es que se realiza de una forma más fácil. Es un dashboard, exactamente. Es un dashboard, que de alguna forma lo que busca esto es reportear. Oye, ¿SQL lo trae por defecto? Sí, lo trae por defecto, pero es limitado. Por eso, de alguna forma, la base de datos como tal no consume los recursos de reporting, porque de alguna forma va a tener que levantar un IS para que levante la plataforma. Entonces pasa por una serie de aristas que de alguna forma, si tengo todo en un solo servidor, le podría pegar a la performance. Entonces, de alguna forma, por eso digo que todo lo que hemos visto del backup, del log shipping, de alguna forma te permitirían a ti administrar de mejor manera esta información. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Está ahí? ¿No? Solamente hemos conversado del tema y ahora comienza nuestra parte funcional. Bien, si no hay duda, avanzo entonces. Fíjate, lo primero que yo debo hacer es vincular, porque no tengo ningún campo disponible. Entonces, de cierta manera, si yo me voy a obtener datos, y él te va a preguntar a dónde te quieres conectar. Un Excel, y aquí de alguna forma yo, oye, ¿puedo tener un Excel como base de datos? Sí, o sea, ¿sería recomendado tener un Excel? No, por eso de alguna forma aparecen técnicamente estos componentes de ETL que de alguna forma te permitirían tomar esa información y cada cierto tiempo llevártela a la base y que la base está actualizada. De alguna forma todo esto intenta de alguna manera conversar y que yo pueda tener diferentes orígenes y conectarlo. De alguna forma, claro, puede demorar un poco más la carga. Claro, si tengo quizás periodo de tiempo de un job de 5, de 10, de 15 minutos, técnicamente, claro, a lo mejor no voy a tener la información en línea, pero si tengo los jobs corriendo de manera continua, técnicamente no debéis tener ninguna complicación para poder resolver. Fíjate que inclusive él se conecta a Analysis Services, que de alguna forma técnicamente es una parte de tu tarea 3, que técnicamente es una forma en la cual ya vienen los datos quizás clasificados y que de alguna manera los podría leer a ese lugar. Pero de alguna forma son todos elementos que incluso podría ir a un sitio web, a un drive o a un archivo compartido. Técnicamente, claro, ahí tendría que ser un archivo de Excel o un archivo plano, porque no tengo una base técnicamente en un OneDrive. Pero si quisiera, por ejemplo, ir a una nube, también podría ir a un Azure a buscar la información, porque esto viene todo de alguna manera compilado, ¿ya? Entonces, ante ese alcance, vamos a ir a buscar a SQL Server y te va a preguntar el servidor. Entonces, aquí, igual que siempre, yo debiese venir a copiar el nombre del server,
properties, y cargar esa data. Control C, y de alguna manera voy a pegar el servidor. Ahí está. Te dice que la base de datos opcional podría ser, técnicamente, si la quieres definir, no hay ningún problema. Properties, y técnicamente Data Warehouse también. Perdón, chiquillo, por la voz. Y voy a pegar. Opciones avanzadas. Oye, quiero llevar una instrucción. A lo mejor yo quiero llevar una query y no quiero traer todos los datos. De alguna forma también lo podría hacer si yo tuviese quizás alguna vista o algo disponible. Lo podría implementar aquí y que solamente me traiga los datos del modelo y no me traiga todas las tablas, porque de alguna forma yo tengo todo modelado para que el usuario no vaya a buscar los datos a la tabla. De alguna manera, técnicamente, lo que esto implica es técnicamente generar una instrucción que nos permita ir a buscar la información a la base de datos. ¿Positivo o Profe, no? Claro, sí. yo tengo una pregunta, pero en relación a las queries. Ajá. Bueno, don Cristian nos estuvo contando sobre una experiencia que tuvo de un servidor que estaba consumiendo demasiados recursos y fue por una query que está Mal hecha. redundante. Claro. Sí. ¿Cómo uno sabe cómo es una query mal hecha? O sea, si yo tengo una base de datos que me está consumiendo demasiados recursos, ¿y cómo yo logro detectar eso? ¿O cómo yo como administrador puedo crear una query que no me consuma tantos recursos directamente? Claro, eso es no difícil de responder. De alguna manera, cuando una query está mal hecha, es cuando tiene de alguna forma componentes que buscan un todo. O sea, que tu filtro técnicamente no ejecuta un filtro. Por ejemplo, el comando like, nosotros vimos en alguna prueba que era como un comodín. Oye, si yo coloco like porcentaje A, técnicamente él va a buscar todo lo que tenga una A dentro de su nombre. Y si tengo 10 millones de registros, técnicamente esa letra A va a buscar en los 10 millones. Entonces, de alguna forma, aquí definir una query que sea fina es lo principal. ¿Y dónde está, digamos, esa prolijidad o esa fineza o ese detalle? En tus condiciones, en donde tienen que ser lo más, digamos, cuadrada posible. Oye, todo lo que sea Santiago, pero si tu query queda, oye, un like, todo lo que comienza con la letra S, oye, tengo Salvador, tengo San Antonio, tengo San Luis, Santiago, San Alfonso, y te busca de alguna manera una cantidad de información impresionante. Entonces, de alguna forma, lo que a ti te permitiría identificar es el tiempo de respuesta. O sea, una query si tiene 1000 datos, no se debiese demorar de más de un segundo. Ahora, si tu query se demora 4 o 5 segundos con 1000 datos, imagínate con 10.000, imagínate con 100.000. Entonces, de alguna forma, eso es lo que también lleva el tema de la auditoría. Oye, ¿qué es lo que me está pegando? Y él te va a mostrar ahí técnicamente qué está consumiendo mayor tiempo y él te va a explicar en la auditoría, oye, se demoró 10 segundos en responder. Oye, a lo mejor si tengo 10 segundos, claro, es un tiempo razonable, pero si tengo 10 segundos por 100 usuarios, oye, no es tan razonable y algo tendré que ajustar. Definir de mejor manera la query, que sería como mi única alternativa para poder resolver a esa definición. Evidentemente, O sea, el tema de las llaves y los vínculos es fundamental, pues si yo paso por 10 lugares, iba a buscar por 10 tablas. Entonces, de alguna forma, tu modelo es relevante en donde esta segmentación sea lo más fina posible para tener una especie de estructura jerárquica, en donde, claro, quizás tengo un nodo central, pero ese nodo central es el que se mueve, porque los otros registros técnicamente están estáticos, se agregan, pero técnicamente se agregan y quedan como un mantenedor, solamente lo almacenan, porque tu tabla central es técnicamente la que va consultando, oye, ¿qué comuna? Santiago, y él tiene una estructura en donde técnicamente tú por el ID vas a encontrar Santiago, y la región, y la comuna, y donde sea, pero de alguna forma ese modelo, si yo tengo un modelo que de alguna forma no está bien relacionado, también te podría pegar ahí, Víctor, en esa consulta que de alguna manera esté mal estructurada. Pero tengo formas en donde generalmente la principal forma de identificar es con las condiciones del web, donde tú filtras técnicamente y de alguna forma en los tiempos que esto se pueda demorar.
O sea, en resumidas cuentas, hay que, bueno, cuando se realiza una query, hay que filtrar bien la query y dejarlo lo más detallado posible. Correcto. Y el modelamiento, que esté bien modelado directamente. O sea, que Exactamente. no busque en tablas que necesariamente no Que no las va a necesita. ocupar, que no pasemos por ahí, claro, porque si yo paso por tabla, es lo primero que hace la query es construir los datos. Entonces, si yo paso por 10 tablas, evidentemente ir a buscar a 10 tablas te va a consumir mucho más tiempo que ir a una tabla central que se alimente de los otros datos. Es como la base de datos que hicimos del transporte de los camiones, ¿se acuerda? Que Exactamente. ahí le hablábamos sobre una tabla de los remolques, otro a dónde iba, y así directamente. Así, tal cual. Ya, pues. Entonces, Vale. esa estructura de lógica, insisto, claro, cada uno lo puede pensar de manera diferente, pero lo central que tú pienses que una query técnicamente siempre lo primero que hace es resolver el origen, dónde están los datos. Entonces, si tú tienes 10 orígenes de datos, para que la query lo construya, él va a buscar las 10 tablas y empieza a construir. No es que él haga un select y empieza a buscar, no, este dato, este dato, este dato. No, cuando tú haces el from, el inner join, eso es lo que ejecuta la query técnicamente. No va al select, no va a la cláusula, sino que va a decir, oye, ¿cuál es el origen? Si tú tienes 10 orígenes o 10 tablas a las cuales están consultando, evidentemente se va a demorar más tiempo a que yo tenga una tabla centralizada, como estas topologías que de alguna forma se llaman, en donde yo tengo especie de jerarquía, en donde una tabla central almacena el resto. Y con los ID, técnicamente yo construyo, pero de manera ágil, porque el ID ya está incluido y técnicamente él después resuelve con la consulta cuando empieza a buscar. Entonces, de alguna forma, la estructura como las condiciones son críticas para este proceso. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Vale, ok. Sí, profe, excelente. Súper. Entonces, de alguna forma voy a aceptar. Me pregunta, oye, ¿cuáles son tus credenciales? Efectivamente, ahí está. Voy a conectar. Y me dice, oye, no se ha podido conectar con el origen de datos a través de una conexión cifrada. Oye, cifrada es que no tengo ninguna cosa yo ahí configurada de alguna forma en cuanto a planificación. Entonces, de alguna otra manera, nosotros debiésemos considerar que eso no me afecta porque yo no tengo de alguna forma cifrado de datos. No tengo nada ahí que me permita ahí conectar, que me impida conectar de manera transparente desde mi modelo a nuestra configuración. Y ahí está. Y ahí él te va a mostrar todos los elementos. Oye, pero claro, tiene un montón de tablas, po. ¿Qué te conviene más? Claro, si yo tengo los reportes ya definidos, que yo te voy a pedir la prueba, a lo mejor no te va a convenir ir a buscar la tabla, sino que a lo mejor yo podría implementar una tabla resumen o poder tener una vista a la cual yo me pueda conectar. O si tú quieres manejarlo en la tabla, no va a ser complicación, pero de alguna forma tengo alternativas para poder resolver al reporte de manera más fina. Hoy día tenía un montón de tablas que ya sabemos que están vinculadas y que tienen un orden. Oye, las quiero agregar todas, ok, quiero agregar el artículo, quiero agregar quizás la venta, quiero agregar quizás la sucursal, quiero agregar el detalle de venta, quiero agregar el cliente, oye, a lo mejor voy a agregar todo. Esto mismo lo podría tener en vistas planificado, si a ti la empresa te pide un reporte definido, lo podría tener ya predeterminado, claro, o sea, si yo tengo la vista ya resuelta, y no quiere implementar todas las tablas, yo podría esto vincularlo técnicamente a vistas, pero de alguna forma son modelos que en tu lógica debes resolver. De alguna manera, cuando yo le digo esta carga, técnicamente yo puedo traer todo y lo único que quizás me podría pegar es que no voy a tomar técnicamente todos los datos. Voy a dejar prospecto y voy a dejar cliente afuera, esos dos, yo no los voy a ocupar para que ustedes se den cuenta que a lo mejor tengo 10 tablas y quiero ocupar 8, no hay problema. Pero es relevante que esas 8 estén vinculadas entre sí, porque de alguna forma me lo pide como data, cargar.
Y ahí de alguna forma te trae las tablas que yo te mostraba. Ahí está. Oye, pero estas tablas están vinculadas. ¿Cómo sé que esto va a tener una relación? ¿Cómo sé que esto va a operar técnicamente? Claro, porque a este nivel de transacción lo que uno hace es trabajar por capa. Que de alguna forma también algunos de ustedes me lo preguntaron en algún momento cómo trabaja esto por capa. Generalmente uno tiene la capa visual, uno tiene la capa de datos y uno tiene la capa de relación. Que aquí queda súper explicado porque al costado izquierdo te muestra el panel que te dice, oye, esto que está acá es el informe, esto que está acá es la vista de datos y esto que está acá es el modelo. Entonces, si yo pincho el modelo, clic, ahí está mi diagrama, que es lo mismo que teníamos nosotros reflejado. Entonces, él lo vincula porque tu modelo viene vinculado. Ahí está. Entonces, ante esa definición, yo tengo ese modelo que como viene vinculado en la base de datos, técnicamente él también lo trae. Si te das cuenta, la diferencia gráfica es evidente, o sea, no hay mucho que pensar que llamativamente hablando es mucho más quizás interactivo este tipo de reporte y que de alguna forma, insisto, claro, a modo de cultura y de modelo, efectivamente le da, digamos, otra plusvalía. O sea, que yo pase por encima de la línea y me aprenda la relación, de alguna forma ya algo que, por ejemplo, el SQL no lo hace. Entonces, claro, pasar por la línea y entender de alguna forma qué es lo que se está vinculando a ti como usuario, como administrador o como diseñador de esta configuración, te va dejando todo esto más claro. De alguna forma, entre comillas, la palabra amigable, yo no soy muy amigo, pero de alguna forma te lo hace más simple, te puede entender de alguna forma el modelo que viene de tu base de datos. Ahí está. Aquí uno visualiza técnicamente un modelo por capas. Ustedes me cuentan hasta ahí. Ustedes me cuentan, chiquillos, si llegamos a ese valor. Oye, profe. Los demás compañeros han podido jugar ahí. Cristóbal, Felipe, Ignacio, Isaías, Jonathan, la Tailín, Víctor, ¿llegan a eso o están solamente mirando? Hola Lester, María, ¿cómo está? Misael, Profe, Raquel, Tailín, Víctor, ¿sí? esto es prácticamente parecido a lo que hicimos en la práctica. No, es que en la práctica tú construiste la información, pues, o sea, tú llegaste a resolver esa construcción de los datos. Aquí la base ya está lista de alguna forma y dispuesta para poder ser tomada como data ya disponible. El paso anterior era el que donde tú construías todo este nexo de información que es lo que hacía el ETL, que buscaba un Excel, buscaba una base de datos y te entregaba un reporte. Ese reporte generalmente puede ir a un Excel para enviarlo por correo o puede ir a una base de datos para poder consultarlo. El punto de la práctica intermedia es el punto base para administrar todos estos componentes de la base de datos. Ok, Misael, Ya, no hay problema. ¿Vale? ya, profe. Súper. Pensé que entonces no tiene nada que ver. No, Tiene que ver porque de alguna forma nace de eso. Po. Hoy día yo te estoy entregando el ya backup sí, sí, que profe, trae la pero me refiero información. a que no es parecido porque en el tema de las bases de datos, esto como ya está hecho ya. No aplica, claro, pero se podría cargar nuevos registros bajo ese tipo de tareas de Ah, sí, ETL. Todo eso se podría hacer y vincular. sí, profe. Sí, ¿Ya? ahí se entiende. Perfecto, súper bien. Ok, bien. Modelo, la capa del diagrama, los datos, que fíjate, me muestra la hoja de datos, ahí está, clientes con sus datos, sus variables, el detalle de la venta, técnicamente la programación, la provincia, los vendedores, y de alguna forma lo que nosotros tenemos disponible para poder resolver a esa interrogante, ¿ya? Ok, bajo ese componente, de alguna u otra forma, entendiendo que tú tienes una especie de jerarquía, que insisto, cuando ustedes en algún momento hablan de trabajo por capa, que me imagino cuando lo vieron en programación web, parece que el Víctor ahí me preguntaba cómo se manejaba eso, claro, las buenas prácticas hablan de ese manejo de capas porque de alguna manera
el reporte debe ser solamente la visualización y no pegarle en ningún momento a los datos. De alguna forma, aquí este reporte, eso es lo que busca de alguna manera resolver. Capa 1, el modelo. Capa 2, los datos. Capa 3, técnicamente el reporte o la visualización. Y aquí empieza mi figura. De alguna manera vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, en donde vamos a armar una especie de reporte y de alguna manera la próxima clase vamos a hacer algo más elaborado para que usted pueda jugar con esto y después replicarlo cuando les comparta la grabación, ¿ya? De alguna manera, oye, ¿qué es lo que yo quizá me gustaría saber? Y aquí, claro, no pasa por un requerimiento quizá tuyo, sino que pasa de alguna forma por un requerimiento del cliente. Oye, quiero mostrar las ventas por cliente. Ah, perfecto. Entonces a lo mejor yo voy a querer buscar esto y quiero saber el nombre del cliente. Oye, pero ¿cómo lo lleva mi reporte? Lo primero que debo hacer es saber qué es lo que yo quiero técnicamente visualizar. ¿Qué tú quieres visualizar? Un reporte. ¿De qué tipo? Ah, no, un gráfico, una tabla, una representación, una matriz. Oye, tiene una cantidad de elementos, un mapa, un resumen. Oye, variables, varias. Voy a traer una tabla. Clic, hago clic en el modelo de la tabla y automáticamente él me genera la estructura en este lugar. Ahí está. Tamaño ajustable, todo lo que tú quieras. Y tú, por ejemplo, quieres saber técnicamente el nombre del cliente, lo arrastras y te va a mostrar el detalle de todos los nombres. Ahí está. Oye, tengo un montón de clientes. Sí, así es, pues no tengo más. Oye, pero ¿qué me gustaría saber de ese cliente? No, me gustaría saber quizás el monto vendido. Ah, entonces a lo mejor con la venta yo puedo ir a buscar el total neto. Clic y lo arrastro. Y ahí me entregó el total neto por cada configuración. Perfecto. Oye, ¿lo podría graficar? Sí, se podría graficar. Oye, ¿esto podría cambiar de color? Sí, podría cambiar de color. Esto tiene formato, tiene estilo, tiene tamaño, tiene fondo, una cantidad de chiches impresionante que de alguna forma lo que buscan es mejorar la visualización. Oye, a lo mejor yo quiero colocar un fondo corporativo, puedo colocar una imagen de fondo, lo que tú quieras. Todo aquí lo puedes modelar, pero de alguna forma va en pro de tus criterios para poder resolver. Aquí la lógica es, ¿qué es lo que necesitan mostrar? La forma es tuya, porque de alguna forma tu datos, tu información, tu base, nadie más que tú la debiese conocer de mejor manera para saber dónde está la información, que de alguna forma es lo que esto técnicamente nos implica, ¿ya? Listo, hoy a lo mejor con eso resuelvo el requerimiento. Sí, pero ¿sabes qué? Me gustaría saber ese monto quizás por región. Ah, ok. Pero también me gustaría saber quizás el monto en una etiqueta o en un valor específico. Ok, entonces de alguna forma, si ustedes se interesan en el tema, podrían buscar ejemplos de reporte en Power BI y te vas a dar cuenta que aparecen cosas, pero de otro planeta, y que no son tan complicadas de resolver. Por ejemplo, yo aquí voy a agregar una etiqueta o una tarjeta. Ahí está. Y en esa tarjeta como tal, yo quizás quisiera saber el total neto. Lo voy a tomar y lo voy a arrastrar. Y ahí está. Él me dice que el total neto de venta es ese monto. Oye, 1.000 millones. O sea, me está diciendo que tengo 1.000 millones. Sí, quizás no me queda muy claro. Sí, lo que tú quieras. A lo mejor quiero cambiar el formato de los números. Quiero que esto quizás tenga un fondo, que quizás yo le pueda dar un color, que tenga un título, que tenga un color de la fuente, que tenga un color de fondo. Oye, lo que tú quieras de alguna forma se podría adaptar a esa definición. Oye, ¿dónde lo aplicaste? Oye, fondo de la página, tamaño, alineación, papel tapiz. Claro, no lo he aplicado porque de alguna forma debo tener el elemento seleccionado.
Voy ahora a la brocha, me dice etiqueta de datos, título, fondo. El color del fondo técnicamente puede ser amarillo. Y ahí quedó el amarillo. Oye, el amarillo es muy robusto, no me gusta. Lo puedo suavizar con transparencia. Entonces, de alguna forma, todo esto es ajustable y adaptable en una configuración del estilo que tú estimes conveniente. Oye, ¿qué más yo podría hacer? Mira, tengo alguna variable que se llama segmentación, pero un dato súper importante es que técnicamente para yo agregar nuevos elementos, lo que tenemos que considerar técnicamente es que yo debo estar en un lugar vacío, no debo tener ningún elemento seleccionado, porque de alguna forma, si yo tengo un elemento seleccionado, técnicamente lo que él hace de alguna manera es sobreescribir lo que está seleccionado. Entonces, tú al momento de cargar nuevos elementos, técnicamente lo que deberías hacer es técnicamente estar en un lugar que esté disponible sin nada seleccionado. Si agrego la segmentación, clic, ahí está, y de alguna forma esa segmentación puede ser ahí una variable que tú puedas implementar en cuanto tengas ahí disponible algún dato en particular. Oye, quiero segmentar quizás por región. Ok, por región, ahí está. Y de alguna forma él me trae todas las regiones que tiene disponible su base. Oye, ¿sabes qué? Quiero saber lo que hace Antofagasta. Clic, y automáticamente él cambió la gráfica y cambió su representación. Quiero ver lo que trae Arica Parinacota, ahí está. Cambiaron sus montos y su definición. Oye, quiero saber la región metropolitana. Ahí está. Entonces, Eso, profe, la segmentación manda todos los demás cuadros que son de informativo. Este es el que manda directamente. claro, exactamente. Entonces digo, esto es de ir jugando y ir viendo la herramienta. Y cuando también lo preguntaba el Ariel hace un ratito, oye, ¿qué es lo que es Marketplace? Si a mí no me gustaban las gráficas que están disponibles, de alguna forma yo podría manipular esta información sin ninguna dificultad. Profe, ¿Sí? acá en este programa uno podría hacer un formulario. Con un formulario como un sitio web, algo así. Sí, pero dentro de esto. Pero sin Eh, esos códigos ni nada, sino a manual. Pues lo que pasa es que le pregunto esto porque hay una casilla, hay una parte donde dice botones. eh, sí, Porque esos son pero son el datos, dashboard, claro. Sí, mostrar datos. el dashboard solamente te muestra, o sea, no te permite generar un formulario que permite interacción, que tú puedas agregar datos. Esto solamente se conecta y te reporta, nada más que eso, Ariel. Pero Ah, ya. bien la pregunta, de alguna forma podría ser una alternativa, pero de cierta forma no aplica porque este reporte lo único que hace es representar la información que tú tienes ahí técnicamente disponible. Muchas gracias, profe, de todas maneras. Listo, súper. Ok. Oye, una gráfica, perfecto, pero súper importante. Fíjate que si yo grafico, mira, voy a cometer el error que yo te explicaba que no hay que cometer. De alguna manera, técnicamente, si yo tomo un gráfico y tengo esto seleccionado, fíjate, voy a tomar un gráfico, me sobreescribió lo que tenía en la segmentación. Entonces, por eso digo que de alguna forma debo estar siempre en un lugar vacío, vacío en el sentido de que no tenga ningún elemento seleccionado. Si tú vas a buscar la gráfica, en torta o en barra o en columna, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Insisto, mayor o menor tamaño, no hay tampoco ninguna consideración ahí que tomar en cuenta. Oye, ¿qué es lo que tú quieres tomar quizás como, como venta? Hoy a lo mejor yo quiero tomar las ventas por comuna. Ah, ok, entonces quizás voy a buscar las comunas y voy a buscar las ventas totales. Ok, o los montos dispuestos, o quizás quieres saber esto por sucursal, lo que tú quieras. No hay una regla, no hay una norma, de alguna forma lo que él técnicamente solicita es que tú puedas técnicamente relacionar todos estos elementos para poder ser considerados como una solución definitiva, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, quiero graficar quizá, no
sé, quizás por provincia. Listo, voy a tomar provincia y lo voy a lanzar, pero no me muestra nada. Claro, porque de alguna forma aquí yo tengo la agrupación, pero en ningún momento he traído valores. Entonces, cuando yo quiero buscar los valores, los debo atachar para quizás saber los montos con impuestos o el total neto, lo que tú quieras. La verdad, no hay una regla o una norma. Y ahí está. Entonces, él está trayendo los montos de Santiago. Está trayendo los nombres de Valdivia, los nombres de Atacama, los nombres de la región. Y de alguna forma, él te va a ir modelando la estructura según lo que tú tengas ahí disponible. Todo esto de alguna forma él lo representa en una configuración gráfica y tú lo podrías manipular de la forma que técnicamente estimes conveniente. Pues no hay ninguna regla ni ninguna norma que de cierta manera obligue a una definición en particular. De alguna forma, lo interesante también de esto es que yo lo podría técnicamente exportar. Archivo, técnicamente, y lo podría llevar a un PDF si quisiera como reporte. Clic, genera el PDF, y ahí está tu gráfica. Hoy día, súper arcaica porque no tenemos aún un formato definido, pero así de ágil. O sea, oye, envíame el reporte por correo, ¿quieres la foto? Ahí está el PDF. Claro, el PDF como imagen no está interactivo, pero de alguna forma, si yo quisiera esto llevarlo a una publicación, no tendría problema en ir a mi Power BI y decir que quiero publicar. Y aquí de alguna forma sí te va a pedir de cierta manera técnicamente tener la cuenta activa para resolver a esa publicación. Debo estar vinculado para que él se conecte técnicamente al OneDrive de tu configuración. Ahí está mi gráfico en una página web, sin hacer nada, chiquillo. Ahí está. Si yo comparto este link y les doy acceso en cuanto al momento de seguridad, yo les comparto ese link y ustedes técnicamente podrían configurar esto y compartirlo en la web. Tu base local, tu reporte local, publicado, y técnicamente en la publicación, efectivamente aquí él sí tiene interacción y queda algo visible. No hay ninguna variable que te amarre algún componente en particular. Aquí sí te va a pedir el registro del correo para quien no se pudo registrar, para que después lo puedan hacer y testear y se puedan inscribir con esa cuenta y darla de alta. ¿Quién ha compartido conmigo? Si yo quisiera mirar quién ha compartido información, en este caso no tengo nada compartido, pero tengo opciones que yo podría compartir, áreas de trabajo, conjuntos, los archivos que has visto recientes, por ejemplo, si quisiera ver ese reporte, ahí lo borraron, quizás reporte final, veamos si se ve. Ahí está, por ejemplo, que esto va a ser como tema de tu prueba. Los artículos menos vendidos fueron tal, tal y tal. La prueba 1, que de alguna forma, cuánto es la cantidad mayor de ventas, que técnicamente son consultas que ustedes pueden generar y técnicamente resolver sin ninguna definición. Generalmente estos mapas también están como muy de moda, que son como tree maps, que te muestran un recuadro con colores y con tamaño, que de alguna forma es como un mapa técnicamente así como de calor, que de alguna forma te da los tamaños y las configuraciones que podamos tener. Pero de alguna manera eso ya lo vamos a revisar de cierta manera más detalle en la gráfica en las próximas clases que tengamos ahí disponibles. Profe, y donde dice creado, ¿qué se puede hacer? Es como ir a buscar técnicamente los datos donde tú quieras. Ah, ya, No, pero lo sube al sitio web. lo sube al sitio web, sí, claro. Sí. Viste, por ejemplo, mira, hay un mapa con otra definición,
con otra gráfica, una especie de tacómetro, un mapa aéreo, variables varias que yo podría técnicamente entender. Por eso decía que las páginas son como hojas de Excel y de alguna forma yo las podría vincular según lo que yo estime conveniente. Pues no hay una regla, una norma que te amarre alguna definición en particular. Entonces, profe, con el programita, con el Power BI, entonces una hoja con otra hoja yo las podría, o sea, realizar una relación para que funcionen entre sí. Como en Excel, que yo tengo unos datos en un libro y en el otro libro, según los datos que tenga en el primer libro, me salen los datos en el segundo libro. Es que claro, aquí ya todo viene vinculado, pues no hay problema con esa vinculación. Tú podrías obtener información de todas las tablas. Pues. Si quisiera tú decir, ir a buscar como es igual lo que tengo en la hoja 2, celda 1, no, porque técnicamente no tengo una matriz, pues no son celdas, es un reporte nomás. Todo viene configurado, digamos, en la capa de datos, si la quisiera ver así. En la reportería, técnicamente, yo lo único que hago es manipular las queries y lo que yo tenga disponible, no otro tipo de función. Vale, profe. Viste, por ejemplo, ahí hay un gráfico que hicimos con una capacitación que hice con la gente de la constructora Santolaya, que ahí la Chile terminó graficando con colores de fondo, variables, que insisto, aquí ya pasa por un tema de estilo y de configuración propio, nada más que hacer. El mapa de Santiago por comuna, los proyectos que tienen. La verdad que, insisto, esto es un plus en cuanto a lo que se quiera definir en base a la estructura, la segmentación, ahí lo coloreó, lo va coloreando, fíjate que lo resalta, pero no es más que de alguna forma lo enciende por la visual que uno pueda tener. No hay una regla que de alguna forma nos amarre a una configuración. Pero insisto, si tú buscas esto por internet, vas a encontrar una cantidad maravillosa de alternativas para poder resolver a ese tipo de configuraciones. Lo relevante de esto es que todo nace de la tabla, de tu base de datos o del grupo de tablas, o en su defecto, insisto, una buena práctica quizás sería tener las vistas y que las vistas de alguna forma sean aquellos elementos que de alguna forma vamos a tener ahí disponibles para poder resolver. ¿Ya? Eso, chiquillos, por hoy. Creo que avanzamos lo suficiente, me duele un poquito la garganta, así que con eso cerramos el día de hoy. Están los programitas, intenten seguir, yo les voy a subir la grabación para que de alguna manera podamos ir tomando un poquito más de conocimiento. Insisto, a nivel de base de datos, lo más que podríamos llegar a hacer serían vistas que de alguna forma nos podríamos digamos, tomar en consideración en cuanto a lo que te pide el cliente o a lo que tú técnicamente quieres inventar como resultado final. De alguna forma sería pulir antes de llevar a reportería la configuración, ¿ya? Eso, chiquillos. Vale, profe. Estamos Muy por hoy. agradecido. Les publico la grabación en un ratito, ¿ya? Que estén muy bien y Profe, cuídense. Igual, profe. Que estén bien. Chao, chao. ¿puedo quedar un poco con usted? Chao, profe. Chao, que estén bien. Sí, quédese Chao, conmigo, profe, Ariel. cuídese. Chao, Tailin, que estén muy bien. Ya, Ignacio, compártame su pantalla para ver qué problema tiene. Lo que pasa es que yo lo estaba haciendo y no me aceptó, no me guardó mi, todo eso. Pero qué, La ahí había, está, ahí está replicado, ¿no? a ver, no es que yo lo había sacado porque no me lo tenía guardado en mi carpeta. A ver, muéstrame la carpeta, ¿qué es lo que tiene? Ya. Ve que no hay nada. Pero eso no era la carpeta, no era Doritos. Sí, pero no era cheto, pero la había cambiado porque no me No, es que guardó. no, es que eso de cambiar no aplica, pues hay que mantener la misma ubicación, debe ser por eso, Ignacio.
¿Qué te sugiero yo? Rearmar la configuración, elimina las bases, crea una base nueva y empieza a cargar de cero, porque de alguna forma esos cambios de ubicaciones a ti te pasan la cuenta. Veamos qué es lo que tiene ahí Nacho, porque no sé qué permisos tiene Nacho. ¿Tiene todos los permisos? Sí, Veamos qué es lo que tiene. ¿Ok? Perfecto. Y dale compartir. Listo. ¿Sí? Yo te diría que está bien lo que hiciste en cuanto a permiso y la única sugerencia sería armar el proceso nuevamente, ¿no? Por crear las bases y ver qué le ocurre, o probarlo con otras bases de datos. Pero ese recurso compartido es correcto, tienes que pegar esa ruta. sí, ¿Ya? Cualquier cosa me habla por el WhatsApp y yo te ayudo a resolver, ¿te parece? ya. Vale, Ignacio, cuídese, que esté bien. Ariel, Sí, profe, ¿sabe qué? O sea, no sé si usted sabía que yo el semestre pasado tuve un ramo de programación web. ¿ya? ¿Cómo se hace para que la base de datos funcione en una página web? ¿Cómo lo Hay hago? que conectarla pues, con un componente, con Porque yo un... sé crearla, profe, dentro del MySQL PHP MyAdmin. Lo que no entiendo es cómo hacer No, funcionar pues, esa base de datos. en tu página web tiene que estar el conector por la programación. Tiene que haber un ODBC o un data source para que él lo pueda buscar. Y tengo que crear un documento SQL también, ¿cierto? Porque No, pues en tu página debe estar la configuración, pues, con usuario, con tengo que crear clave. un archivo PHP que diga connect de Debe ser, pues, conexión. por eso te digo, el nombre no nos afecta. De alguna forma la conexión debe tener esas variables. Pero como Ah, ya. sugerencia, eso debes buscar No, si yo he a qué configurar. buscado, incluso he copiado el código de eso y no me Sí, funciona.